escuchado de los trastornos alimentarios. Al escuchar estas palabras, por eso te vienen a la cabeza modelos muy flaquitas, personas vomitando, la bulimia, la anorexia, los trastornos más populares de los años 90 y de principios de los 2000. Pero ¿qué harías si te digo que en el año 2013 se agregó un tercer trastorno a esta lista? Uno que hasta el día de hoy no es tan conocido, especialmente en Latinoamérica, y muchas veces pasa de largo sin ser diagnosticado, atribuido simplemente a malos comportamientos. Uno que afecta hasta el 30% de la población que padece de obesidad. Quédate para ver el video, contarte cuál es este trastorno y cómo hice para superarlo. Hola, soy Majo de Conciencia Fitness, ex gordita de cuerpo o en camino a hacerlo, pero gordita en el corazón el resto de mi vida. Bienvenida a este canal donde te presento investigaciones de personas que saben muchísimo más que yo de un montón de cosas, pero principalmente de obesidad, sobrepeso y todas sus enfermedades derivadas. Ahora sí, vamos al punto de hoy. El trastorno por atracón. Suele ser de los tres trastornos alimentarios, bulimia, anorexia y atracón, del que menos se habla. Al menos en nuestra cultura latina yo no lo había escuchado hasta hace un par de años. Ahora la pregunta, ¿qué es? Según Catherine Gill, el trastorno por atracón es un desorden en la alimentación reconocido por el manual DSM de los desórdenes mentales y la clasificación internacional de enfermedades. ¿En qué consiste? En la ingesta regular y descontrolada de una cantidad de comida mucho más elevada de lo que una persona ingeriría en su vida cotidiana y durante un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, si durante tu día tú estás acostumbrada a comer entre 1500 a 2000 calorías, un atracón sería en un periodo de 4 horas comerte 4000 calorías. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque para que cuente como un atracón, la persona debe comer no solo más de lo normal, sino también esta sobrealimentación debe estar acompañada por una pérdida de control. Es decir, la persona comienza y no puede parar. En el paper de Gill establece que para que esta condición sea diagnosticada, tiene que contar con al menos 3 de las siguientes 5 características. Debe haber al menos un atracón por semana. La persona debe comer más rápido de lo normal. La persona debe comer hasta sentirse físicamente mal, o sea, debe sentirse mal pero no poder parar de comer. La persona debe comer a pesar de no tener hambre física. Y una vez habiendo comido, debe sentir vergüenza o el hecho de haberlo realizado estando solo o a escondidas, porque le provoca vergüenza. Si cumples con esas 3 de estas 5 características, es probable que padezcas el trastorno por atracón. Ahora, ¿cuál es la diferencia del trastorno por atracón con, por ejemplo, la bulimia? En que también se caracteriza por ingestas descontroladas de alimentos durante periodos específicos de tiempo. Bueno, que en el trastorno por atracón la persona no se va a purgar. La persona va a comer de manera descontrolada, sin poder parar, pero no se va a purgar, la comida se va a quedar adentro. Para este trastorno no encontré fuentes fidedignas que me digan su prevalencia en América Latina. Pero según el paper de Gill y otras fuentes más que pude revisar, aproximadamente el 30% de las personas con obesidad probablemente padezcan de trastorno por atracón. La obesidad como tal no tiene que necesariamente venir acompañada de una pérdida de control en la comida. Sí, viene acompañada de una ingesta calórica desmedida, más de lo que necesitas para sobrevivir. Pero no necesariamente porque pierdas el control, puede ser simplemente que estás comiendo las comidas equivocadas. El trastorno por atracón viene acompañado por una pérdida total de control. Por eso, si tienes el trastorno por atracón, en ese caso lo más probable es que sí tengas obesidad. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se da? ¿Cómo se desencadena? ¿Por qué aparece? La respuesta a esto nos la da Boswell y compañía, les dejo el artículo en la descripción también, en el cual él descubre que las personas que padecen el trastorno por atracón padecen de 2 características fácilmente distinguibles. Son personas impulsivas y compulsivas. La impulsividad se nota en una persona cuando toma decisiones mal concebidas, las expresa de manera prematura, son excesivamente arriesgadas y son inapropiadas para una situación. Usualmente esta combinación lleva a que los resultados no sean necesariamente los mejores. Lo que popularmente se conoce como actúa sin pensar en las consecuencias. Por otro lado, la compulsividad se refiere a acciones repetitivas que se realizan bajo diferentes reglas. Muchas veces estos comportamientos repetitivos no tienen un fin, o el fin incluso puede ser dañino, pero la persona simplemente no puede evitar realizarlos. Entonces, cuando dices que en el trastorno por atracón tú tienes a una persona impulsiva y compulsiva, tienes una
combinación bastante problemática, porque tienes a una persona que actúa sin pensar en las consecuencias y a la vez no puede evitar repetir este patrón de comportamiento. Saliendo un poco del plano del trastorno por atracón, piensa en una persona adicta a las apuestas o a los juegos de azar en general. Esta persona sabe que si va al casino va a apostar y probablemente vaya a perder, pero su impulsividad lo lleva a que si está en el casino, sí o sí va a querer apostar, sin pensar en la consecuencia que probablemente ya haya vivido. Entonces aquí uno dice, bueno, que no vaya al casino, es lo más lógico, pero su compulsividad evita que tenga la regulación suficiente para decir, ¿sabes qué? No voy a ir al casino. ¿Por qué? Porque esta persona está condicionada a que llegue el 30 del mes, le pega la plata en la cuenta y sí o sí se va a ir al casino, porque no puede evitarlo, porque es un comportamiento que ha hecho tantas veces que no sabe cómo no hacerlo. Algo similar sucede con los atracones. ¿Qué me sucedía, por ejemplo, a mí? Yo sabía que cuando me abrumaba porque tenía muchas cosas que hacer, porque tenía muchos pendientes, si me levantaba y me iba a la cocina, iba a comer y no iba a parar. Yo lo sabía, porque había pasado 50.000 veces. Mi impulsividad no me permitía estar en la comida, agarrar un pedazo de pan y comerme solo el pedazo de pan. Yo sabía que agarraba un pedazo de pan y me iba a comer la panadería completa. Yo lo sabía, pero mi impulsividad no me permitía no ir a la cocina y no agarrar el pedazo de pan. Pero ahí tu respuesta sería, bueno, Majo, cuando te sientas así, no vayas a la cocina. No podía, porque mi compulsividad me taladraba en el cerebro que cuando me sentía abrumada tenía que pararme de la silla e ir a la cocina. Bueno, esta rutina de repetición terminó en que tenga 15 kilos de sobrepeso. Pero ahora la pregunta del millón, ¿cómo lo superé? ¿Cómo lo supera? Hay diferentes formas, desde fármacos hasta terapias psicológicas. Lo que a mí me funcionó fue la TCC, la terapia cognitiva conductual. Me lo recomendó una de mis tías que es psicóloga y la verdad entré a un tratamiento y me funcionó bastante bien. ¿En qué consiste la terapia cognitiva conductual? Cuando yo tenía el problema del trastorno por atracón y obviamente tenía un sobrepeso bastante fuerte, les digo 15 kilos de sobrepeso, si no es más. Si encuentro una foto se las dejo, pero en verdad en ese tiempo no dejaba que nadie me tome fotos. Ahora, ¿cuál era el problema? Que todo el mundo me decía, anda al nutricionista, anda al nutricionista, anda al nutricionista. Yo iba al nutricionista, el nutricionista me daba una dieta y yo no podía seguir la dieta, no porque la comida era fea, porque no me gustaba, porque eran muy pocas calorías, no, sino porque no podía evitar darme los atracones. Y obviamente con un atracón ya te sales de la dieta. Y no de la dieta que me daban, de cualquier dieta te saldrías con un atracón. Estamos hablando de pegarte en 2 horas 3.000 calorías. Entonces, ¿cuál era el asunto? Yo tenía algo que resolver psicológicamente antes de poder seguir una dieta o contar calorías. Entonces, ¿qué hice? Hablé con una de mis tías que es psicóloga y me recomendó la terapia cognitiva conductual, la TCC. Repito, esto me funcionó a mí, puede que no le funcione a todo el mundo, pero les estoy contando mi experiencia. ¿Qué es la terapia cognitiva conductual? Es una forma de psicoterapia que lo que hace es identificar pensamientos distorsionados o comportamientos dañinos y reemplazarlos por pensamientos buenos o comportamientos beneficiosos. Lo que me gustó de esto es que era orientada a objetivos y era limitada, o sea, no era ir eternamente al psicólogo, sino que durante un periodo específico de tiempo te decían, vamos a seguir estos hitos y eventualmente cuando lo consigas se acaba la terapia. ¿Cuáles fueron los pasos? El primero fue la exploración y la educación. Fue entender en qué consistía la terapia, entender mi entorno y qué es lo que me estaba produciendo este disparo que hacía que se me produzca el atracón. Yo estaba sentada frente a la computadora y decía, no puedo más, tengo demasiadas cosas que hacer, no sé por dónde empezar, me siento abrumada, me levantaba, me iba a la cocina y empezaba a comer. Entonces ahí yo me di cuenta, ok, ¿qué es lo que sucede? Me estoy levantando del puesto cuando tengo más que hacer y me estoy yendo a comer. Y lo que consigo es que no avanzo con lo que tengo que hacer y me engordo porque estoy tragando como hipopótamo. Y así reconocí mi ciclo. ¿Qué pasaba antes del atracón, durante el atracón y después del atracón? Que me sentía muy mal, me sentía llena, me sentía hinchada y me sentía avergonzada de haber comido tanto. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Empecé a llevar un diario de comidas para ver qué es lo que estoy comiendo, atracón o no. Empecé a registrar cómo me sentía antes, durante y después. Y empecé a identificar comportamientos y pensamientos que podía cambiar para evitar el atracón. Entonces, si a mí lo que me hacía provocar el atracón era sentirme abrumada, ¿cómo evito sentirme abrumada? Bueno, a lo que me ayudó fue organizarme y decir, ¿sabes qué? Tengo tantas cosas por hacer, las voy a hacer en este orden. Usé una matriz, que se las dejo aquí, que me ayudó bastante, que identifica el tipo de urgencia que tiene cada actividad. Cuando eso no funcionaba y me seguía sintiendo abrumada,
y sentía las ganas de levantarme e irme a la cocina a comer. Lo que hacía era que me daba la vuelta, cogía un papel y empezaba a dibujar. A mí me gusta bastante dibujar. Entonces ahí lo que estaba haciendo era cortar el comportamiento negativo. Mi comportamiento negativo era: me abrumo, me levanto, me voy a la cocina. Entonces ahora no, me abrumo, cojo un papel y me pongo a dibujar. Entonces me tomaba unos 10-15 minutos hasta que se me pase la sensación de sentirme abrumada, y ahí sí me sentía mejor para poder hacer las cosas. Y el deseo de pegarme el atracón no duraba tanto. Eventualmente me di cuenta que si no le daba rienda suelta a mis deseos, se iba a ir relativamente rápido. Entonces lo que necesitaba era distraerme lo suficiente para que se vaya. Empecé a establecer patrones de alimentación regulares, que en eso yo nunca tuve mucho problema, y empecé a regularme emocionalmente. Cuando me di cuenta que el deseo de pegarme un atracón se iba a ir rápido, se iba en 15-20 minutos, empecé a buscar actividades para distraerme a mí misma hasta que se me falle el deseo. Fue dibujar, ponerme a dibujar en hojas en blanco, fue a veces me veía un pedacito de una serie, me ponía a ver cosas en YouTube, llamaba a alguien, me ponía a conversar, pero cualquier cosa que me distraiga por 20 minutos para darle tiempo al deseo de pegarme el atracón de que se vaya. Ahora, ¿tengo recaídas? Sí. De hecho, la semana pasada, les haría un recuento de todo lo que me comí, pero fue terrible. Fue básicamente harinas al cuadrado. Fue todo lo que se puedan imaginar con harinas, me lo comí. Porque me sentía muy abrumada. Me sentía que tenía demasiados pendientes, lo mismo de siempre, que tenía demasiados pendientes, no sabía cómo atacarlos y empecé a comer. Ahora, ¿cuál es la forma correcta de prevenir esto? ¿Cómo hago para evitarlo? Si bien hoy en día he tenido recaídas, creo que dentro de lo posible lo he logrado controlar. Y la forma en la que lo he evitado es viendo el progreso que he tenido hasta ahora y dándome cuenta que no vale la pena botarlo a la basura por un momento de debilidad. Ya no solamente cambié la conducta, es decir, ya no solo cuando me siento abrumada me pongo a dibujar, sino que ya el pensamiento en sí lo cambio y digo, cuando me empiezo a sentir abrumada, digo, no, bajé 15 kilos, no quiero volver a subirlos y perder todo el esfuerzo que he hecho. Y ya el pensamiento en sí cambia. Tiene que ser un día muy, muy abrumador para que me pegue la recaída que me pegué, por ejemplo, la semana pasada. Y eso es todo por hoy. Como vieron, este video fue un poquito más serio. Todo lo que es relacionado a trastornos alimentarios lo es. De hecho, espero que YouTube no me vaya a censurar. Me encantaría conocerte, me encantaría conocer tu historia. Si en algún momento tuviste problemas con atracones, yo creo que muchísimas personas lo tienen y pasa por debajo. Muchas veces no solo no se diagnostica, sino que la misma persona lo ve como una falta de disciplina y no como lo que es un desorden en tu comportamiento. No quiere decir que estés enferma, no quiere decir que estés loca, pero sí te quiere decir que necesitas un poco de ayuda para superarlo. Me encantaría conocer tu historia. Recuerda, no tienes que ser talla XXS para estar saludable, pero te lo digo por experiencia, nada sabe tan rico como sentirse bien. Adiós.